Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían con qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. En este sábado cerramos la 5ª semana del tiempo ordinario con un texto del Evangelio que nos brinda 2 claves para vivir nuestro cristianismo como debe ser: la generosidad y la bondad. Volvemos a leer una vez más el bello relato de la multiplicación de los panes y algunos pescados que los discípulos tenían para dar. En el Evangelio de San Marcos se nos narra 2 veces la multiplicación de panes por parte de Jesús. La segunda narración la escuchamos hoy y sucede en territorio pagano, la Decápolis. Así Jesús se presenta delante de todos como el Mesías para todos, para los judíos y los no judíos. Lo importante es que Jesús, compadecido de la muchedumbre que le sigue para escuchar su palabra, sin acordarse ni de comer, provee con un milagro para que todos coman. El entusiasmo de aquella muchedumbre era tal que hasta se olvidaban de comer. Jesús, sin embargo, no se olvida de que no han comido, y con 7 panes y unos peces da de comer a unas 4,000 personas y sobraron, según San Marcos, 7 cestos de comida. El corazón de Jesús se desborda en ternura, compasión y misericordia. Tengo compasión de esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Eran los paganos los que venían de lejos. También ellos habían venido de lejos, confiados en la misericordia de Jesús, de que también ellos serían admitidos en el festín del banquete. Jesús es para todos. Esta ha sido la buena nueva de esta 5ª semana del tiempo ordinario. Jesús es para todos. En nuestros días, todos nos vemos fuertemente tentados por el mal espíritu a dejar de lado los valores evangélicos de la misericordia y de la bondad. Y no faltan algunos disque católicos
que hasta quieren adueñarse de Jesús y de su evangelio. Jesús vino al mundo para todos nosotros, no solo para unos cuantos o para un grupito que se cree muy bueno. Tristemente, muchos tropezamos y nos llenamos de egoísmo y solo pensamos en acumular y tener más y más, garantizándonos así una vida de confort para nosotros mismos, sin pensar nunca en los demás. Para muchos la vida tan solo consiste en tener y tener, acumular y acumular, estrenar, gastar, despilfarrar. Para muchos la fe cristiana consiste en alimentarnos y nutrirnos egoístamente, reunidos en nuestros grupitos eclesiales, sin salir nunca a la calle para estar con los más olvidados. Hoy la palabra nos enciende una luz de alerta en este caminar hacia la santidad. Nuestra sociedad se nos ha ido deshumanizando. Hemos ido olvidando poner en práctica la misericordia y la bondad. Nos hemos vuelto ególatras y egoístas. ¿Y qué mejor pasaje que la multiplicación de los panes y peces para iluminar una vez más estos valores evangélicos? El discípulo que en verdad es misionero debe hacer lo que pueda con lo que tiene. Se lo repito, el discípulo que en verdad es misionero debe hacer lo que pueda con lo que tiene. Y será Jesús quien termine la obra, pero tenemos que dar y darnos. No podemos permanecer ociosos, contemplando de lejos las necesidades de nuestros hermanos. Decían nuestros abuelos, dime con quién andas y te diré quién eres. Y Jesús, ¿con quiénes andaba? Él andaba con los pobres, los enfermos, los pecadores, los olvidados, los marginados. Y era entre ellos y con ellos con quienes Jesús ponía en práctica la misericordia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Te pregunto, ¿con quién andas? ¿Quiénes te siguen? ¿Por qué te siguen? ¿A quién estás siguiendo tú? Puedes decir que la misericordia para con los alejados es una práctica habitual en tu vida de fe. ¿Hay entre tus contactos de teléfono nombres de personas así como las que andaban con Jesús? Jesús el misericordioso siempre estaba rodeado de enfermos del cuerpo y del alma, que se acercaban confiados, esperando más que un milagro, un saludo atento, un apretón de manos, una caricia en la cabeza, un poco de tiempo. Y Jesús el bondadoso se toma su tiempo, les saludaba, les preguntaba su nombre, dejaba que cada uno de ellos le contara su historia personal y luego les sanaba y les liberaba de sus opresiones. Jesús no era una especie de mago que con una varita mágica o chasqueando los dedos hacía milagros, no. Jesús es el Dios amor que se acerca a los intocables, que va al encuentro de los alejados y les acaricia el rostro, besa sus frentes, los abraza fuerte, les anima, les ama. Y es precisamente ese amor lo que en sí trae la sanación y la liberación. Nunca olvidemos esto. Es el amor de Jesús lo que sana. Es el amor de Jesús lo que nos libera.
El amor de Jesús restaura y da vida nueva a quienes se acercan a Él. Y en este pasaje, Jesús, además de sanar a sus amados enfermos y de predicarles, con su corazón rebosando misericordia y bondad, va más allá aún. ¿Acaso no era ya suficiente con haberles sanado y liberado? ¿Acaso no era suficiente con haberles predicado? Pues no, para Jesús no era suficiente. Él es el buen pastor y no puede dejarlos así, porque Él sabía muy bien que estaban hambrientos y fatigados. Jesús se preocupa por quienes lo han seguido. Sabe que no han comido, teme que se desmayen de hambre al volver a sus casas, y con lo poco que hay, hace el milagro sorprendente de la multiplicación. Todos comen y se ven saciados, y pueden volver sanos, libres y satisfechos a sus casas. Jesús, con muy poco, hace un gran milagro. Y no me refiero a los panes y peces, me refiero a la generosidad y la bondad de quienes ofrecieron lo poco que tenían. Ese fue en verdad el auténtico milagro. Muchas veces justificamos nuestro egoísmo diciendo que no tenemos nada para dar y hasta decimos, no, si yo más bien estoy para que me den. Pero como podemos ver, con muy poquito, con lo mínimo, Dios puede hacer una gran obra. Reflexionemos, hermanos y hermanas. ¿Pongo lo poco o lo mucho que tengo al servicio de los demás? ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo? ¿Con corazón generoso o con corazón tacaño? ¿Pienso en dar y darme a los demás? ¿O todo lo contrario, solo pienso en acumular más y más? Siento y contagio alegría y esperanza como lo hacía y lo sigue haciendo Jesús. Desborda mi corazón en misericordia y bondad para con los más necesitados. Vivamos nuestra fe, hermanos y hermanas, con corazón abierto, desbordando bondad, misericordia y generosidad, siendo portadores de Cristo, pan de vida para este mundo que muere de hambre, dando no lo que nos sobra o nos estorba, sino dando y dándonos como lo hizo el Señor Jesús cada día. Cada gesto de bondad, por pequeño que sea o insignificante que parezca, es fortaleza que sostiene a nuestra amada Iglesia. La Iglesia necesita más santos y santas, como Santa Escolástica, a quien la Iglesia venera en este día. Hombres y mujeres capaces de darse a sí mismos por los demás, principalmente por los más débiles y necesitados. Aprendamos de Jesús, aprendamos de su buen corazón y su misericordia ante las situaciones en que vemos a todo el mundo. Por pobres o alejadas que nos parezcan las personas, Jesús nos ha enseñado a atenderlas y dedicarles nuestro tiempo. No nos toca a nosotros juzgar, nos toca ayudar a extender el reino de Dios. Al decirnos San Marcos que sobraron 7 cestos de comida, lo que nos quiere decir es que el milagro de la multiplicación debe de perpetuarse. Al darnos de sobra, Jesús nos está motivando a hacer el milagro una y otra vez. Jesús mismo nos da de más y nos compromete a seguir compartiendo. En este día, mira a quién tienes a tu alrededor y reflexiona a cuántos puedes ayudar y hazlo.
Te aseguro que vas a comenzar a experimentar el gozo del Evangelio. Si estás en un grupo apostólico, en un movimiento de iglesia, te invito para que desafíes a tus hermanos a salir y dar un poco más. Nuestro mundo actual necesita con urgencia volver a sentir la misericordia y la compasión fluyendo por las calles. Santa Escolástica Virgen, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.